Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alicia Elena Garmendia Castillo. Estoy presentando un video educativo para la materia de la enseñanza del español como segunda lengua y como lengua extranjera para el profesor Allen Ricardo Aquino Trinidad en la Universidad IEXPRO del grupo LI6J en la fecha del 16 de abril del 2020. Bien, déjenme crear esto, a ver si me lo permite. Bien, vamos a comenzar. Bien, voy a hablar acerca de la gramática y las gramáticas en el aula del español como lengua extranjera. La gramática es un elemento esencial para la enseñanza del español como lengua extranjera. Esta permite que los estudiantes puedan comprender y utilizar correctamente estructuras gramaticales necesarias para comunicarse de una manera efectiva. La gramática en el aula, como elementos de lengua extranjera, son herramientas pedagógicas que muchos de los profesores utilizamos para enseñar la gramática de forma sistemática y organizada. Hay algunas consideraciones importantes que debemos de tener para poder llevarla a cabo. Un momento. Tales como la contextualización, la cual es muy importante para que sea su comprensión de cómo y cuándo se deben de utilizar las estructuras gramaticales. Estas pueden ser utilizadas en contextos auténticos como conversaciones, lecturas, escrituras y actividades prácticas. Algunos compañeros docentes mencionan que ellos por lo general no lo utilizan como o no lo mencionan como tal la enseñanza de la gramática, sino como enseñanza de reglas ortográficas. También nos damos cuenta que para esta enseñanza debe de tener un enfoque comunicativo, es decir, que puede desarrollar todas las habilidades de comunicación, tanto orales como escritas, en todos nuestros estudiantes y debe de estudiarse como una herramienta para comunicarse y no solo las reglas a memorizar. Anteriormente, recordando años pasados, ¿verdad? Cuando uno era estudiante, lo que te hacían era memorizar las reglas ortográficas, las reglas gramaticales. Actualmente te lo manejan desde una modalidad eh, ya en el desarrollo de la comunicación tal cual, como por ejemplo en recetas, en instrucciones, instructivos, etcétera. La gramática también tiene que ser progresiva, es decir, debe de enseñarse desde una forma básica, avanzada, hasta las estructuras que pueden llegar a ser más complejas. Debe de tener una contextualización cultural. Es ahí donde yo les mencionaba que se deben incluir elementos culturales relevantes, como las diferencias en las estructuras entre diferentes países hispanohablantes. Muchas veces, por ejemplo, mis alumnos me llegan a mencionar, es que, por ejemplo, ¿por qué se dice kawaii, no? Entonces le digo, bueno, es que es una expresión que sí es español, pero no es nuestro español de siendo latino hispanoamericanos, sino es un español más al castellano. Entonces, porque muchas veces al momento de introducir tanto español como, en mi caso, el idioma inglés, hay palabras que pueden mis niños encontrar que llegan a ser diversos como los pants y los t-shirt, ¿no? Entonces les explico que así como pants en inglés es pantalones y t-shirt en británico son pantalones, los mismos pantalones, pero se mencionan de diferente forma, igualmente en el español tiene un español castellano, que es el de Europa, y el latinoamericano, que es el que más, el que utilizamos nosotros. De la misma forma hay expresiones tales como los che que utilizan mucho los argentinos,
Entonces, muchos de mis alumnitos llegan a ver o observar situaciones o programas en el Internet, ¿verdad? Clásicamente, donde hacen ese tipo de referencias a ese tipo de expresiones. Mismas que justamente, eh, regresando a nuestro tema, se incluyen estos elementos culturales relevantes dependiendo de la zona en que se esté aprendiendo o se esté enseñando el español como segunda lengua. Un momento, oh, perdón. Debe de tener un enfoque deductivo e inductivo. En esta parte los profesores utilizan el enfoque deductivo cuando se explican las reglas y después se muestra el ejemplo. Y el inductivo, primero se muestra el ejemplo y después se identifica las reglas. Por ejemplo, vaya la redundancia, en el ejemplo deductivo, digámoslo así, podemos tener un ejercicio tal como el que voy a presentar a continuación, en donde se puede estar mostrando, espero que se siga viendo, eh, tengo una página especializada, justamente que algunas compañeras dedicadas al español me compartieron, compañeras mías, en donde pueden ellos estar haciendo actividades ortográficas, gramaticales para niños pequeños hasta jóvenes de secundaria. En este caso, quería revisar la parte de las oraciones, de la oración donde se enmarca el sujeto y predica. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo del juego en donde simplemente estamos induciéndolo. Ujú. Aquí nos muestra las instrucciones de cómo seleccionar respuestas correctas. Vamos a practicarlo un poco. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno se mete a la enseñanza, es más grato aprenderlo jugando. Por eso, para mi forma de ver, la manera inductiva es más grata. Sin embargo, es importante también la forma deductiva porque tienen los pequeños o los jóvenes que tener un breve conocimiento de qué es lo que estamos realizando. Aquí, por ejemplo, nos dice, el núcleo del predicado es un sustantivo, un adjetivo o un verbo. Este tipo de actividades nos puede servir si ya de manera previa nosotros hubiésemos tenido el concepto de cuál es el núcleo del predicado, en el cual nosotros podemos decir que es un verbo. De la misma forma podemos continuar con las actividades y esta nos va llevando en esta parte inductiva. Sin embargo, como comento, es importante que se complementen entre ambas. A veces es más sencillo simplemente, por ejemplo, desde mi perspectiva, déjeme regresar a mi presentación. Desde mi perspectiva, dar la información para que el estudiante tenga el conocimiento y después llevarlo a la práctica. Pero en algunas ocasiones es también de manera grata tener una práctica y después explicar la información. Por ejemplo, en una canción podemos hacer que los niños canten un verso y posterior a esto, nosotros podemos ir explicando, ok, nosotros lo que vimos en la canción fueron partes de la gramática y de ahí vamos desarrollando toda esta información. Igualmente, las actividades prácticas son muy fundamentales para esta enseñanza, ya que justamente aquí es cuando nosotros podemos observar si los pequeños o si los jóvenes están adquiriendo la correcta información o, en dado caso, revisar
¿qué es lo que tenemos que, vaya la redundancia, que retomar para que la información quede totalmente clara? La individualización es importante también. ¿Por qué? Porque muchas veces al momento de nosotros estar trabajando en grupos, podemos dejar de lado y no observar a aquellos individuos que quizá pueden tener más dificultades que otros, porque, y por eso, cuando nosotros notamos esta parte, es necesario adaptar algún enfoque prescindible para ese joven o ese pequeño, para que nuestra estrategia de enseñanza sea la correcta y la específica. Pues cada estudiante tiene, por lo general, necesidades diferentes. En resumen, la enseñanza de la gramática en el aula del español como segunda lengua de aprendizaje o lengua en español debe estar contextualizada, debe de estar centrada en la comunicación, debe ser progresiva e incluir elementos culturales, así como tener un enfoque deductivo e inductivo. Este puede estar vaya, trabajada en ambos sentidos y debe de incluir la práctica, así como observar las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Espero que el tema haya sido de su agrado. Agradezco mucho su atención. Que tenga muy bonita tarde, muy bonita noche. Hasta luego.